El ganado contribuye con gran cantidad de gases de efecto invernadero, ¿no? Pero a veces estamos un poco desinformados y creemos que ellos son los responsables del calentamiento global, cosa que no es cierta, ¿no? El 30% de las emisiones antropogénicas, nada más de las antropogénicas, el ganado, la ganadería contribuye alrededor con el 14% de estas emisiones, ¿no? Y puede contribuir de forma directa o indirecta. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Dairycast, una línea directa con los principales referentes de la industria láctea, acá en Argentina y en Latinoamérica. Hoy, por suerte, tenemos el gusto de hacer otro episodio. En esta ocasión vamos a charlar con María Fernanda Vázquez Carrillo, una médico veterinaria que ahora se va a presentar sobre los temas que está investigando. El título de hoy es Metabolitos secundarios para la mitigación de metano. Buenas tardes, Fernanda, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. No, un gusto poder charlar con gente sobre temas interesantes que sobre todo muchas veces los leemos de lo que están haciendo por ahí en lugares como California o Nueva York y demás y poder charlar con gente de Latinoamérica en español de primera mano a ver qué es lo que estamos haciendo y qué cosas ven a futuro y hacia dónde vamos. Así que muchísimas gracias. Eh, Podríamos empezar porque nos cuentes un poco tu historia, qué haces, qué hiciste y cuáles son tus investigaciones para empezar a hablar de nuevo sobre el tópico. Claro que sí. Bueno, soy médico veterinario zootecnista. Tengo maestría y doctorado en ciencias de la producción y en la salud animal, con un enfoque en el área de nutrición, específicamente en rumiantes. Durante la maestría trabajé con el desarrollo y evaluación de dietas sustentables, específicamente en ganado ovino, en el cual justamente usamos recursos regionales del Trópico de México. En ese caso utilizamos bagazo de cítricos para poder complementar la dieta de los animales que están en pastoreo y asimismo bancos de leguminosas como fuente de proteína. Durante el doctorado ya me encaminé al desarrollo y evaluación de estrategias de mitigación de metano, específicamente con la inclusión de plantas en la dieta de ganado bovino y bueno, con la finalidad justamente de disminuir la huella de carbono, reducir la emisión de metano hacia el medio ambiente, que es un gas de efecto invernadero, y de alguna forma aumentar la eficiencia productiva de los animales. Actualmente me encuentro como profesora de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doy cátedra de forrajes a nivel de licenciatura. A nivel posgrado también doy cátedra del laboratorio de alimentos para animales. Y mi línea de investigación se enfoca justamente en ganadería y cambio climático. Seguimos evaluando tanto dietas sustentables como la inclusión de aditivos, específicamente de plantas ricas en metabolitos secundarios para mitigar metano en ganado bovino. Y bueno, en eso estamos actualmente. Uf, una formación bien completa, partiendo desde veterinaria hasta hoy dando clases de análisis de laboratorio de forrajes y, y de forrajes en general, pero hay dos cosas que me parecen súper interesantes. Primero hablaste de lo que llamabas vos dietas sustentables, ¿no? Y hablaste del ejemplo básicamente se puede decir, la reutilización o sí, la reutilización de productos de desecho que van a ser contaminantes o que van a ocupar un lugar y de golpe el rumiante, el bovino también, está lleno de casos. De hecho, por ahí vos podrías hablar un poquito más de eso antes de entrar en el metano. Hay un porcentaje importante de la dieta que son productos que si no los usa el rumiante pasarían a ser polución o básicamente basura. Sí, 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 así es. Son subproductos de la agroindustria que al ser eh,
en alta cantidad producidos por las mismas, no hay como un buen manejo, ¿no? Una buena gestión de estos y tienden a ser contaminantes para el medio ambiente. Nosotros tratamos de reutilizarlos, como bien dices, en la alimentación de los rumiantes y hay infinidad de recursos que podemos utilizar. También creo que hay todavía más que no se han evaluado bien en su composición química para de alguna forma poderlas incluir en esa alimentación. Pero justamente en el trópico, uno de los más utilizados, en donde estuve trabajando, que fue en Veracruz, es bagazo de cítricos, ¿no? Específicamente en este municipio que se caracteriza por ser el primer productor a nivel mundial de limón persa y también producen muchísima naranja, ¿no? Entonces todo ese bagazo queda como residuo, no hay una buena gestión y resulta ser contaminante, entonces justamente nos lo llevaban al rancho en donde estábamos haciendo los experimentos y como tal se ensilaban prácticamente solitos, se hacía una capa en la superficie de este bagazo y a los animales les encantan los rumiantes, tanto al ganado bovino como al ovino, se lo comen muy muy bien y resulta ser una muy buena fuente de energía para ellos, ¿no? Entonces lo que hicimos justamente en este estudio fue hacer la complementación de pastoreo que tenían, que era Urocloa brisanta, ahora se le llama, anteriormente Brachiaria brisanta, y se les complementaba con el bagazo de cítricos como fuente energética y con Cratilia argentea, que es una leguminosa. Entonces de ahí obtenían la proteína, ¿no? Entonces era muy, muy buen complemento y justamente los resultados nos arrojaron que no había una diferencia si alimentábamos con esta complementación contra con la complementación que utilizábamos, que era alimento comercial, ¿no? Entonces eso resulta en una baja en bajos costos para el productor, ¿no? Ya que no depende directamente del concentrado comercial y entonces puede usar insumos que tiene de forma muy accesible en la región, ¿no? Y así como ese ejemplo, bueno, hay infinidad de leguminosas que se pueden utilizar en la alimentación de rumiantes y que de hecho son muy utilizadas y que también justamente nos permiten en mitigar metano por la alta concentración de metabolitos secundarios que tienen. Otro de los subproductos que se utiliza mucho acá en México también es el bagazo de cervecería, ¿no? Que también es una muy buena fuente de energía. Entonces sí hay forma de poder utilizar estos subproductos de la agroindustria y poder aprovecharlos, ¿no? Para el ganado. Sí, es excelente. Yo también pasé tiempo viviendo en California y en California con 50 millones de habitantes y 1.700.000 vacas que hay muchos subproductos del consumo humano que terminábamos usando desde las cáscaras de almendras, de la uva, del tomate, de los cítricos, y desde el punto de vista del medio ambiente y la sustentabilidad, es una historia muy buena para contar. Obviamente tenemos que trabajar en las otras partes que en las que estás trabajando vos, pero ya estamos haciendo un trabajo, el bovino es un trabajo fundamental, que es parte del cuento que hay que contar, que es reutilizar y reciclar todos esos productos que serían desecho y contaminando, y hoy en día se produce comida para la gente con lo que hubiera sido desecho. Así que excelente, excelente lo que estás haciendo. Y bueno, contame entonces del por qué empezaste a hacer esto no solamente por el costo, sino por la sustentabilidad. Ahí viene la primera pregunta, ¿cuál es el papel que crees vos que cumple, tanto positiva como negativamente, la ganadería en el calentamiento global? Bueno, pues el ganado contribuye con gran cantidad de gases de efecto invernadero, ¿no? Pero a veces estamos un poco desinformados y creemos que ellos son los responsables del calentamiento global, cosa que no es cierta, ¿no? Del 30% de las emisiones antropogénicas, nada más de las antropogénicas, el ganado, la ganadería contribuye alrededor con el 14% de estas emisiones, ¿no? Y puede contribuir de forma directa o indirecta. De forma indirecta contribuye, por ejemplo, con dióxido de carbono a través del procesamiento del alimento, del cambio de uso de suelo, de la deforestación, este, tanto por el uso también de fertilizantes, todo el proceso que lleva en el camino esta producción.
entre otras cosas, ¿no? Todo el uso de combustible fósil va a generar dióxido de carbono. También produce óxido nitroso por una mala gestión del estiércol. Creo que ahí sí hace falta también como poder dirigir ese estiércol, hacer una buena gestión con el uso de biodigestores y también poder utilizar esos gases que pueden producirse por ese estiércol y lo podemos utilizar muy bien en nuestras producciones. El metano también se produce, pero en muy poca cantidad, por una mala gestión del estiércol, por un mal uso de fertilizantes. También se puede producir gran cantidad de óxido nitroso y de forma directa contribuye en gran medida con el metano. El metano sí lo produce en mucha cantidad y esto deriva de la alimentación. En cuanto más consume el animal, más metano va a emitir y entre claramente más cabezas de ganado tengamos, más emisiones de metano vamos a tener también. Y también de forma directa a través de las excreciones, tanto de heces como de orina, por la producción de óxido nitroso, ¿no? Sin embargo, pues también la ganadería se ve afectada por este cambio climático, ¿no? En cuanto a la producción de forrajes, la demanda de agua que puede llegar a tener, porque actualmente tenemos un cambio en temperatura que ya estamos visualizando mucho, que está muy, muy presente. El consumo de agua claramente se va para arriba, la presencia de enfermedades, también el desplazamiento de micro y macrofauna, la cual también puede consigo llevar justamente ese desplazamiento también de enfermedades y poder atacar de alguna forma o ser más susceptible nuestros animales, etcétera, ¿no? También se ve afectado claramente por el cambio climático que actualmente está ocurriendo. En líneas generales, la agricultura es responsable de alrededor del 15% de los gases del efecto invernadero por Así es. distintas formas, pero una de las importantes es el metano. Sí, es una de las importantes, aunque del total, hablando ya del metano específicamente, o sea, del 100% de las emisiones de metano, la ganadería contribuye alrededor del 19% de estas emisiones, ¿no? Tampoco es muy o echarle toda la culpa a la ganadería. No, por supuesto, por supuesto. Y otra parte del cuento que podríamos, que es lugar para otro momento, es que a pesar de que sí hay que trabajar en reducir, creo yo, y este es mi punto de vista, los animales que han sido mucho más eficientes en producir leche o carne o demás, están produciendo el efecto de los gases del efecto invernadero sobre los litros producidos es mucho menor, porque antes por ahí tenías muchas más vacas produciendo menos leche y hoy hay menos vacas que producen más leche, y entonces esa es la mayor medida de eficiencia de utilización de recursos para producir un producto versus el efecto invernadero contra sin agarrarnos de países donde tienen vacas que dan 2 3 litros, como en India, que tienen millones y millones y millones de vacas. eh, en relación, esas vacas son mucho más contaminantes. Pero bueno, nosotros tenemos que trabajar sobre qué podemos hacer. Una es que produzca más para que con menos animales produzcamos la comida que necesita el mundo. ¿Está bien? Y la otra es a ese mismo animal, por ahí, genéticamente, nutricionalmente o como sea, conseguir que ese mismo animal que ya es eficiente produzca menos metano. Y en eso estás trabajando vos. Es correcto, en eso estamos enfocados actualmente. Muchas veces se habla de que se reduce la producción de metano, pero también se produce el consumo de materia seca. Se reduce el consumo de materia seca. Entonces no es que es más eficiente, por ahí es más eficiente, pero parte de esa eficiencia es que se reduce el consumo, se reduce el consumo, se reduce la producción, que no es lo que estamos buscando. O creo yo que no es lo que estamos buscando, y creo que vos lo mencionaste también,
que la idea es que no perder eficiencia de producción. Así que es muy interesante los puntos. Todavía no han hecho muchas cosas en vacas en producción de leche, ¿no? ¿De eso? Fíjate que en producción de leche, justo esta planta Cosmos bipinatus, la quisimos nosotros evaluar en ganado de carne, porque justo un experimento antes se hizo con ganado de leche. Y sí también vieron una reducción de las emisiones de metano sin afectar la eficiencia productiva del animal. En ese experimento, si no mal recuerdo, otorgaron 500 gramos de Cosmos bipinatus al día por animal. Excelente. Y después de todas estas cosas que has probado, distintas dosis, distintos, y comentás que también se ha hecho en lechería, primero, ¿cuáles son los desafíos para implementación de estas dietas, ¿no? ¿Y cómo lo ves desde el punto de vista de viabilidad y la sostenibilidad de utilizar estos recursos, ¿no? Bueno, específicamente en ganado que se encuentra en pastoreo, eh, considero que sí es una estrategia viable para poder implementar, ya que podemos hacer bancos específicamente, como los bancos de proteína, pero ahora bancos como encaminados hacia ese tipo de plantas que sean ricas en estos metabolitos y tal vez evaluar, por ahí empezar, ¿no? Evaluar cuánto tiempo tiene que estar mi animal en ese banco específicamente para poder reducir las emisiones de metano y también a la par justamente estar revisando la eficiencia productiva que tenga, ¿no? Sí considero que es viable. Dentro de los desafíos es justamente eso, saber la dosis indicada que debe de estar consumiendo el animal, a qué edad de la planta necesitaríamos estar introduciendo al animal, siguiendo este ejemplo, a estos bancos forrajeros, porque la concentración de metabolitos secundarios varía mucho. Depende de la edad de la planta o a qué edad la estamos cortando, si la cortamos, qué tipo de postmanejo le vamos a dar, el tipo de secado, porque también hay que revisar mucho la temperatura a la cual vamos a estar secando la planta, si va a ser en sombra, si va a ser en sol. ¿Por qué? Porque al ser metabolitos secundarios también se desnaturalizan. Entonces, ese tipo de variables hay que tenerlas muy controladas justamente para evitar que exista una reducción de estos compuestos bioactivos de las plantas, ¿no? Sin embargo, sigo creyendo que es una estrategia muy sustentable justo para animales que se encuentran en pastoreo y que sobre todo es muy amigable con el medio ambiente, ¿no? Y enfocada a lo del inicio que veníamos comentando, el utilizar recursos regionales, recursos que el productor tenga al alcance y que no tenga que estar buscando en algún otro sitio. Excelente. Entonces, hoy lo usás como estrategia de, esa planta se produce en el establecimiento, se corta y después se agrega, no la pastorean a esa planta. Sí, el estudio fue encaminado justamente en estabulación, ¿no? Animales en estabulación. La planta, en particular esta que es de limón, la viabilidad que tiene es que está mundialmente distribuida, ¿no? Y es principalmente en regiones tropicales y subtropicales. Entonces, si bien se podría implementar y ser como forraje de corte y acarreo, ¿no? Eh, la, lo que hicimos nosotros fue comprarla como tal en un mercado local en el momento de los estudios y la secamos bajo sombra a una temperatura ambiente, ¿no? Lo único que hicimos fue estarla moviendo para que no se echara a perder, pero fue todo. Y ya cuando llegó como a un porcentaje promedio del 90% de materia seca, fue que la molimos, ya molida la incluimos en la dieta de los animales y se la comían sin problema. Y aparte es una cantidad muy pequeña. No, pero es una idea que puede funcionar llevada a un sistema de estabulación y de TMR a futuro como un ingrediente de una mezcla X, como una mezcla de granos o de algo con esto molido, digamos, a futuro para que sea de alta implementación y para que tenga alto efecto a distintos niveles. Bueno, excelente, creo que se nos va acabando el tiempo a nosotros y la verdad que aprendí un montón sobre lo que estás haciendo y sobre lo que se ve que a futuro hay para trabajar
como dijiste vos antes, los digestores y muchas otras cosas, pero también para producir menos, para manejarlos mejor y para producir menos desde un principio. Exacto. Y hacer más eficientes a nuestros animales también. Exacto, porque ahí es donde ganamos mucho, en la eficiencia y en lo que dijiste al principio, la reutilización de productos que pasarían a ser basura. Si agregas esto, animales más eficientes, reutilización de basura, digamos, más la disminución de producción de metano y la captura de ese metano entérico por los digestores, es un cuento para contar de la producción lechera. Antes de despedirnos, me gustaría, si, como, o sea, las conclusiones tuyas y hacia dónde tendríamos que estar mirando hoy en la gente o hacia dónde ves vos que vienen las investigaciones sobre ese tema. Creo que hay mucho todavía por hacer. Hay mucho de donde cortar y hay mucho que implementar también. Este, ahorita, por ejemplo, dentro de los estudios que se están realizando, es primero hacer estudios in vitro, ¿no? Probar las plantas in vitro con líquido ruminal. Se, pues se hace como una digestión, ¿no? Se simula justamente lo que ocurre a nivel ruminal y es un primer tamiz, justamente, probar los diferentes recursos con los que se cuentan para ver si funcionan como estrategias y ya después traspolarlas justamente a las producciones, ¿no? Me parece una estrategia sumamente interesante, importante y amigable con el medio ambiente, porque aparte de que nosotros estamos tratando de eficientizar la productividad animal, se disminuye la huella de carbono y también contribuimos justamente a este cambio climático que vivimos actualmente, ¿no? Y el metano, algo que me faltó mencionar al inicio, es un gas que tiene una vida en la atmósfera de 9 a 15 años aproximadamente, en comparación, por ejemplo, con el dióxido de carbono, que es de hasta más de 200 años, ¿no? Su vida en la atmósfera. Entonces, si nosotros seguimos encaminados justamente a realizar estas estrategias de mitigación de metano, podríamos ver resultados a corto plazo en estas generaciones, ¿no? En comparación si queremos mitigar dióxido de carbono, o sea, es muy complejo todavía el asunto. Pero creo que hay mucho, mucho por hacer todavía y mucho que podemos implementar con nuestros productores, utilizando recursos regionales, tanto forrajeros como de la agroindustria. Bueno, muchísimas gracias Fernanda, estuvo muy bueno y creo que a la gente le va a encantar. Así que, bueno, un gusto conocerte y aprender de lo que estás haciendo. ¿Eh? Cuando salga, te lo mandamos para que lo escuches. Sí, muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias.